Viernes, 20 de junio de 2025. Materia laboral. Tesis jurisprudenciales y aisladas. 1 de 6. Registro digital, 203-0588. Tipo, jurisprudencia. Juicio de amparo indirecto. No se actualiza una causa notoria y manifiesta de improcedencia cuando la parte quejosa, trabajadores al servicio del Estado de Guerrero, reclama la retención de su salario y manifiesta desconocer su origen y el carácter con el que la autoridad señalada como responsable lo hizo. Hechos. Trabajadores del Estado de Guerrero promovieron juicio de amparo indirecto por la retención de su salario. En los antecedentes de su demanda manifestaron que desconocían el motivo de dicha retención. El juez de distrito radicó la demanda y la desechó de plano, al considerar que se actualizaba de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción 23. En relación con los diversos primero, fracción y quinto, fracción 2, de la Ley de Amparo, pues aseveró que el acto reclamado deriva de la relación laboral que tienen con las autoridades responsables. De ahí que no se trate de un acto de autoridad para la procedencia del juicio de amparo. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que cuando un trabajador promueve demanda de amparo en contra de la retención de su salario y manifiesta desconocer las razones o motivos de dicho acto, no es susceptible desechar de plano la demanda, en tanto no se actualiza de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción 23. En relación con los diversos primero, fracción y quinto, fracción 2, de la Ley de Amparo. Justificación. El artículo 113 de la Ley de Amparo faculta al juez de distrito a desechar de plano la demanda cuando se verifique una causa notoria y manifiesta de improcedencia, es decir, cuando se tenga certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata, opera en el caso particular. El estudio de la improcedencia del juicio de amparo, cuando se relaciona con el carácter de la autoridad responsable como autoridad para efectos del juicio de amparo, supone un estudio complejo, pues implica desarrollar un adecuado análisis de la naturaleza del acto reclamado, el carácter de las facultades de las autoridades responsables que lo emitieron, y si éstas se ejercieron en una relación de coordinación o investidas de imperio. En el caso del escrito inicial de demanda y sus anexos no es posible establecer con certeza el origen del acto reclamado, dado que el quejoso manifiesta que a la fecha en la que promueve el juicio de amparo no ha recibido notificación alguna que justifique la retención de su salario. Entonces, se desconoce si las autoridades señaladas como responsables actuaron investidas de imperio o con motivo del reconocimiento de la relación de coordinación que ostentan con el quejoso. De ahí que, forzosamente se requiere un análisis más amplio con las constancias que se integren al juicio de amparo. Una vez que las autoridades rindan sus informes con justificación y aporten las pruebas que sustenten tales informes. Así, el acuerdo reclamado resulta ilegal al partir de meras presunciones, pues de las aseveraciones asentadas por el juez de distrito no es posible establecer con certeza las aristas que ameritan el estudio de la causal de improcedencia mencionada. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil y de Trabajo del 21º Circuito. 2 de 6. Registro digital, 203-0612. Tipo, jurisprudencia. Trabajadores al servicio del Estado de Guerrero y sus municipios. Para tener derecho al pago por tiempo extraordinario deben demostrar que existió la orden por escrito en la que se especifiquen las condiciones en las que se desarrollaría. Hechos. En un juicio laboral burocrático se demandó a un ayuntamiento del Estado de Guerrero, entre otras prestaciones, el pago de horas extras. Los actores adujeron que trabajaban por semana 15 horas extras a la jornada legal. El Tribunal de Conciliación y Arbitraje consideró que al existir controversia sobre la jornada de trabajo, en términos del artículo 784, fracción 8, de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria, correspondía al patrón equiparado demostrar que los trabajadores laboraron solo la jornada legal. El demandado no cumplió con esa carga probatoria, por lo que fue condenado al pago de horas extras que el legislador local consideró como moderadas. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que corresponde a los trabajadores al servicio del Estado de Guerrero y sus municipios demostrar que existió orden por escrito de realizar jornada extraordinaria, en la que se especifiquen las condiciones en las que se desarrollaría, para tener derecho a su pago. Justificación.
La supletoriedad de la Ley Federal del Trabajo debe armonizarse con la ley burocrática estatal, en lo que ésta o los reglamentos que de ella derivan no prevean. Ello es así, ya que el legislador local en uso de su libertad configurativa consideró como moderada la jornada extraordinaria hasta por 7 horas y media a la semana, es decir, 1 hora y media diaria por 5 días consecutivos como máximo. En ese sentido, de los artículos 99, 101 y 113 del Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo que rigen para los trabajadores de los 3 poderes del Gobierno del Estado, derivan la presunción relativa al horario laboral y las condiciones en las que debe prestarse la jornada extraordinaria y destaca el hecho de que ésta solo podrá desempeñarse mediante orden por escrito que el trabajador recabará de la dependencia respectiva, en la que se especificarán las condiciones del mismo. De ello deriva la presunción de que la regla general es que el trabajador solo cumplió la jornada legal y requiere de orden escrita para laborar tiempo extraordinario. Lo que es acorde con el servicio público, pues los entes públicos tienen la obligación de regular su actuación por normas de derecho público que limitan su voluntad. Entre esos límites está el relativo al pago de salarios que están programados en un presupuesto de egresos. Así, la función del ayuntamiento como administrador de la hacienda municipal está regida por disposiciones constitucionales que también regulan su actividad en materia de gasto público. De ahí que como patrón equiparado no está en condiciones de disponer libremente del presupuesto del municipio, en razón de que está sujeto a la prohibición expresa del artículo 126 constitucional. Por lo que se encuentra constreñido a efectuar solo los gastos comprendidos en aquel o los determinados en una ley posterior, el cual además debe comprobar. De ese modo, es proporcional y necesaria la autorización escrita para laborar horas extras, pues su pago se gestiona ante la tesorería municipal, la cual en ningún caso puede efectuar pago alguno que no esté previsto en el presupuesto de egresos. En consecuencia, es el trabajador quien debe demostrar que existió una orden escrita para que se genere la presunción de que laboró el tiempo del horario extraordinario permitido en la legislación burocrática. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil y de Trabajo del 21º Circuito. 3 de 6. Registro Digital, 203-0557. Tipo, aislada. Acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. Lo constituye la omisión de pagar la pensión por jubilación, reclamada a la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Escuinapa de Hidalgo, Sinaloa. Hechos: una persona pensionada promovió juicio de amparo indirecto contra la omisión de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Escuinapa de Hidalgo, Sinaloa, de pagarle su pensión por jubilación concedida conforme al contrato colectivo de trabajo celebrado entre esa Junta y el Sindicato de Trabajadores a su servicio. El juez de distrito sobreseyó en el juicio al estimar que el referido acto no puede ser considerado como acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, en razón de que se emitió dentro de una relación de coordinación entre trabajador y patrón. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que la omisión de pagar la pensión por jubilación otorgada a los trabajadores de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Escuinapa, Sinaloa, constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. Justificación. La omisión aludida vulnera el derecho a la seguridad social en relación con el derecho a recibir una pensión, habida cuenta que se transgrede el derecho de los jubilados a contar con un mínimo vital para una vida digna, cuya restricción podría afectar arbitrariamente la satisfacción de sus necesidades básicas y las de su familia. En ese sentido, cuando la aludida Junta Municipal suspende el pago de una pensión en perjuicio del jubilado, quien además manifiesta no contar con un trabajo, ni gozar de una diversa pensión otorgada por alguna institución de seguridad social, dicho acto debe ser analizado bajo la perspectiva del derecho humano a contar con un mínimo vital para una vida digna, a fin de proteger en la mayor medida posible su derecho a la seguridad social previsto en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior, siempre que de las constancias de autos o de las recabadas por el juzgador de amparo se corrobore que la omisión de pagar la pensión no derivó de alguna determinación judicial, sino que se trató de un acto de carácter omisivo que modificó unilateralmente la situación jurídica del quejoso. Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Los Mochis, Sinaloa. 4 de 6. Registro Digital, 203-0563. Tipo,
aislada. Audiencia de conciliación, demanda y excepciones. El artículo 879, párrafo tercero, de la Ley Federal del Trabajo, al establecer que si el demandado no comparece se le tendrá por contestada la demanda en sentido afirmativo. No viola el derecho de audiencia. Legislación vigente hasta el 1 de mayo de 2019. Hechos. Una trabajadora demandó la reinstalación y diversas prestaciones laborales con motivo del despido injustificado del que adujo fue objeto. Ante la incomparecencia de los demandados a la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, la Junta tuvo por contestada la demanda en sentido afirmativo con fundamento en el artículo referido. Y seguido el procedimiento dictó laudo condenatorio. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que el artículo 879, párrafo tercero, de la Ley Federal del Trabajo no viola el derecho de audiencia, pues la sanción derivada de la falta de comparecencia de la parte demandada a la audiencia de ley, consistente en tener por contestada la demanda en sentido afirmativo, admite prueba en contrario. Justificación. El derecho de audiencia consiste en ser oído y tener la oportunidad de ejercer una defensa previamente al acto privativo de la libertad, propiedad, posesiones o derechos, con la finalidad de salvaguardar el derecho de defensa de la persona antes de que alguna autoridad modifique en forma definitiva su esfera jurídica. El tercer párrafo del artículo 879 de la Ley Federal del Trabajo establece que si el demandado no comparece a la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, por sí o a través de su representante legal, la demanda se tendrá por contestada en sentido afirmativo. Dicha consecuencia no impide al demandado que, en la etapa de pruebas, ofrezca las que considere pertinentes para demostrar que el actor no era trabajador o patrón, que no existió el despido, o que no son ciertos los hechos afirmados. Además, la segunda sala del Alto Tribunal sostuvo que la determinación de tener por contestada la demanda en sentido afirmativo permite dar certeza jurídica a las partes sobre lo que implica incumplir con sus cargas y obligaciones procesales en juicio. En ese tenor, la sanción referida no impide a la demandada acudir a juicio, hacer valer sus defensas y ofrecer pruebas a fin de destruir esa presunción, ni le niega la oportunidad de impugnar el laudo que se dicte en el juicio. 14º Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 5 de 6. Registro Digital, 203-0578. Tipo, aislada. Discriminación laboral por origen nacional. Para determinar si un asunto se encuentra exento de agotar la conciliación prejudicial por ese motivo, el juzgador debe analizar los hechos narrados y las pruebas presentadas en la demanda. Hechos. Una trabajadora demandó el pago de diversas prestaciones derivadas de un despido injustificado, argumentando que había sido víctima de discriminación por ser extranjera. El Tribunal Laboral la requirió para que acreditara haber agotado el procedimiento de conciliación prejudicial sin que lo hubiera hecho. El tribunal, entonces, determinó no admitir la demanda, ordenó su remisión al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y el archivo del asunto como totalmente concluido, pues sostuvo que la accionante no se encontraba en los supuestos de excepción establecidos en el artículo 685 ter, fracción, de la Ley Federal del Trabajo. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que en los asuntos donde se alega discriminación laboral por origen nacional, para determinar si se encuentran exentos de agotar la conciliación prejudicial por ese motivo, la persona juzgadora debe analizar los hechos narrados y las pruebas presentadas en la demanda. Justificación. La intención del legislador es clara al establecer, en la fracción y del artículo 685 ter de la Ley Federal del Trabajo, la excepción a la instancia conciliatoria en casos de conflictos relacionados, entre otros, con la discriminación en el empleo, ya que por la naturaleza de esos conflictos se requiere de una tutela especial para proteger derechos fundamentales. Esta tutela está ordenada por el último párrafo del artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados e instrumentos internacionales que integran nuestra Constitución. Dichas disposiciones prohíben toda discriminación motivada, entre otras razones, por el origen nacional. En consecuencia, todas las autoridades mexicanas, dentro de sus respectivas competencias, deben impedir incurrir o aceptar conductas discriminatorias. No importa si el artículo mencionado no contempla explícitamente el origen nacional como rubro prohibido de discriminación en el empleo, pues incluye el rubro condición social. Entonces, debe recurrirse,
como criterio obligatorio, a lo decidido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Atala-Rifo y Niñas vs. Chile, en el cual se estableció que la discriminación es cualquier distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en cualquier factor social que implique marginación o desventaja, lo que ciertamente incluye el original nacional, cuyo objetivo o consecuencia sea anular, menoscabar el reconocimiento, disfrute o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos humanos y libertades fundamentales. Por tanto, en la aplicación del artículo 685 ter, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo, la persona juzgadora debe determinar si efectivamente se trata de un conflicto relacionado con discriminación por los motivos de embarazo, sexo, orientación sexual, raza, religión, origen étnico, condición social, acoso u hostigamiento sexual, y debe incluir en la interpretación de la expresión condición social cualquier factor que suponga marginación social, económica o política. Cuando realice la ponderación necesaria para verificar si se actualiza ese supuesto de excepción, se basará en el contenido de la demanda y en las pruebas que la acompañen, sin que ello implique prejuzgar sobre los hechos relatados. Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 6 de 6. Registro Digital, 203-0611. Tipo, aislada. Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS. No se configura una doble condena en el pago de las prestaciones de liquidación de antigüedad y aquellas solicitadas de manera independiente conforme al contrato colectivo de trabajo que no se pagaron por ese organismo, al ser de naturaleza diversa. Hechos: la parte actora demandó del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, el pago de la indemnización correspondiente a 150 días de salario de la última categoría desempeñada, 50 días por cada año de servicios prestados o su parte proporcional al año, así como el pago de las prestaciones de aguinaldo, fondo de ahorro y prima de antigüedad, con motivo del despido injustificado alegado. Dichas prestaciones se reclamaron con base en la cláusula 56 del Contrato Colectivo de Trabajo, bienio 2017 a 2019. La autoridad laboral declaró procedente la acción, y en términos de la cláusula citada condenó al instituto al pago de la indemnización y liquidación de antigüedad, calculada con base en el salario diario integrado. Y respecto de las citadas prestaciones extralegales condenó con base en el sueldo tabular, cuota diaria. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que no se configura una doble condena cuando se declara procedente la acción por despido injustificado y se condena al IMSS al pago de liquidación de antigüedad con base en el salario diario integrado percibido por el trabajador, y además se condena sobre aquellas prestaciones extralegales reclamadas de manera independiente, pues tienen una naturaleza diversa. Justificación. Ha sido criterio de la segunda sala del Alto Tribunal que las cláusulas de los contratos colectivos que exceden en beneficio sobre las prestaciones establecidas en la Ley Federal del Trabajo deben interpretarse de manera estricta, lo cual es acorde con el artículo 31 de dicha ley. La cláusula 56 del contrato colectivo de trabajo citado establece dos supuestos para el trabajador que reclame del instituto demandado el despido injustificado: 1. La indemnización, o 2. La reinstalación. En caso de demandar la indemnización, el trabajador tiene derecho también a una liquidación de antigüedad correspondiente a 50 días de salario por cada año de servicios y al pago de las prestaciones de prima de antigüedad, aguinaldo y demás prestaciones económicas, reclamadas de manera independiente, que no se hubieran pagado por el instituto patrón. Por un lado, la cláusula 56 del contrato utiliza la palabra salario para hacer referencia al pago de la indemnización y liquidación de antigüedad, por lo cual, atento a una interpretación sistemática de las cláusulas 1 y 93 del contrato colectivo de trabajo, tanto la indemnización como la liquidación de antigüedad deben calcularse con base en el salario diario integrado, conclusión que se respalda con el artículo 89 de la Ley Federal del Trabajo, que establece que las indemnizaciones deben calcularse conforme al salario integrado, por lo cual, siendo este el piso mínimo, la interpretación que se realice de la cláusula debe atender a que esta fue la intención de las partes contratantes. Atento a una interpretación literal de la cláusula. Máxime que tanto la indemnización como la liquidación de antigüedad tienen una naturaleza indemnizatoria, es decir, surgen con motivo de la vulneración al contrato laboral.
dada la verificación del despido injustificado sufrido por el trabajador, cuya consecuencia es el término de la relación laboral. Ahora, la cláusula 56 también dispone que el trabajador podrá reclamar de manera independiente aquellas prestaciones que hubiera devengado pero no le hubieran sido pagadas, las cuales deberán ser computadas conforme el sueldo tabular. El deber de pagar la indemnización constitucional y la liquidación de antigüedad por despido injustificado, en conjunción con el otorgamiento de las prestaciones accesorias que el instituto demandado adeude al trabajador, no puede considerarse un doble pago, pues tales figuras son autónomas y, por tanto, excluyentes. Si bien la liquidación de antigüedad que se calcula conforme al salario diario integrado converge en el tiempo de condena con aquellas prestaciones extralegales reclamadas de manera independiente, lo cierto es que ambas tienen una naturaleza diversa, siendo voluntad de las partes que ambas fueran motivo de condena cuando se acredite el despido injustificado, pues tanto la indemnización como la liquidación de antigüedad tienen una naturaleza resarcitoria, mientras que las prestaciones independientes gozan de una naturaleza contractual, ya que se actualizan una vez que fueron obtenidas por el trabajador con motivo de su trabajo. Sin embargo, el instituto no las pagó. Luego, con independencia de que ambos pagos se tasen, al menos en parte, conforme a los años de servicios prestados, es claro que el pago de la indemnización y la liquidación de antigüedad tienen una naturaleza indemnizatoria, mientras que las prestaciones accesorias derivan del trabajo realizado por el trabajador del instituto que no le fue resarcido. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil y de Trabajo del 21º Circuito.